Y hoy nos encontramos ante un libro especial, un libro que lleva el sugerente título de los 20 mejores expedientes X españoles, de la editorial Sidonia y de un compañero, de un periodista, de un investigador, que sin duda alguna se ha especializado en estos últimos años, sobre todo en lo que es la investigación en toda clase de fenómenos anómalos. En este libro, Miguel Pedrero, que es nuestro invitado de esta noche, nos abre el camino a 20 casos que son inquietantes, 20 casos que ha tenido la oportunidad de investigar en profundidad, de entrevistar a sus principales protagonistas, de acudir a esos lugares donde han ocurrido los hechos y acceder a impresionantes documentos que desde luego son el vestigio de todo lo que nos cuenta en este libro. Un libro que está a medio camino entre la crónica personal y el reportaje periodístico, y que conocerán, pues algunos de los más increíbles incidentes anómalos que han sucedido en España, muchos de ellos ocultados por las autoridades. Con Miguel Pedrero nos encontramos y saludamos ya aquí en este programa. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues sobre todo sorprendidos porque en los tiempos que corren, Miguel, siempre es sorprendente tener en las manos libros tan sugerentes como el que precisamente ha salido, en este caso, y nunca mejor dicho, de la fábrica de Sidonia y de tu autoría. Este fantástico libro que lleva como nombre los 20 mejores expedientes X españoles y que tienen mucho que contar. Realmente, Miguel, y para comenzar esta entrevista, en España se ha investigado mucho en estos últimos años, más quizás con la proliferación de diferentes medios de comunicación que han visto ampliadas sus parrillas, tanto televisiva como radiofónica, a nivel escrito, pues todo lo que son con programas de misterio, y parecía que se había contado todo. Sin embargo, este libro nos indica que no, que todo no estaba contado y que aún queda mucho por contar. ¿Cómo surge la idea de este libro, de estos 20 mejores expedientes X españoles? Bueno, pues fundamentalmente mi intención es que los pasos que reflejo en este libro no quedarán olvidados en el fondo de un cajón, ¿no? Porque yo lo que llevo haciendo durante muchísimos años, cada vez más, es seguir casos, investigar casos siempre en la medida de mis posibilidades, como todos nosotros, como todo el mundo, y seguir casos, como te digo, que se ha convertido en mi principal ocupación, o si quieres llámalo mi principal, entre comillas, hobby, ¿no? Porque no es un hobby, es algo más, ¿no? Pero en una época en donde con San Google se puede acceder a tanta información y parece que ya ha pasado de moda esto de ir al lugar de los hechos, entrevistar a los testigos, intentar reconstruir un incidente anómalo, pues bueno, eso es lo que yo llevo haciendo desde casi desde niño, y yo creo que lo que seguiré haciendo mientras la salud aguante, ¿no? Y son muchísimos casos que no siempre tengo la oportunidad de publicar, porque yo trabajo en la revista Año Cero y me debo a las necesidades de la revista, ¿no? Con lo cual, muchos de los casos que investigo no acabo publicándolos, ¿no? Sino que quedan ahí. Me parecía una pena dejar olvidados en el fondo de un cajón, y hay otros muchos, este tipo de incidentes que yo creo que son absolutamente espectaculares, que los grandes medios de comunicación ya no se hacen eco de este tipo de asuntos y que son muy desconocidos, algunos de ellos absolutamente desconocidos, ¿no? Y he elegido precisamente estos 20 expedientes o 20 capítulos, aunque en cada uno de los capítulos hay, te diría incluso que docenas de casos, que he agrupado en base a denominadores comunes. Pues esa, como te digo, ha sido mi principal pretensión, ¿no? Además, con luz y taquígrafos, ¿no? He elegido aquellos casos en donde los testigos no tienen inconveniente en dar la cara con nombres y apellidos, que esto no siempre es posible, y he procurado elegir casos de este tipo. Miguel, que además es un autor
que tiene diferentes libros, muchos de ellos, la mayoría interesantísimos. El último, que también tuvimos la oportunidad de tenerlo en estos mismos micrófonos, con El universo no es plano, o La tumba del último druida, Los auténticos expedientes X, que era de la editorial América Ibérica, para la que desarrolla su labor en la revista Año Cero, La conspiración del Mesías, Las claves ocultas del poder, Contacto, Corrupción, Las cloacas del poder. Es decir, un auténtico especialista ya en este tipo de lides literarias. Para colmo, también compañero en la radio, en este caso con Miguel Blanco en Espacio en Blanco. Y Miguel, un dato curioso y un dato que habría que destacar de este libro, y es que, bueno, vuelves a reverdecer antiguos laureles, viejos laureles, en este caso con referencia al fenómeno OVNI. Sí. La tercera parte del libro aproximadamente está centrada en lo que para mí es mi tema favorito, ¿no? El enigma OVNI, ¿no? De hecho, he dividido el libro en 4 grandes bloques, y el primero de ellos, el más amplio, como digo, se titula OVNIs, secreto de Estado, ¿no? Y bueno, ahí creo que doy a conocer casos, algunos que te diría que bordean la ciencia ficción, ¿no? Si no fuera porque están ahí los testigos, los documentos, los testimonios, los lugares de los hechos, y hay capítulos para todos los gustos, ¿no? Desde aquellos en los que hablo de ovnis estrellados en la geografía española y que fueron recuperados por el ejército español. Hay varios casos que dedico a esto, capítulos que centro en encuentros cercanos con humanoides, otros de macroavistamientos. Hay un capítulo que no sé por qué, del que no se ha hablado demasiado, ¿no? Me han llamado muchos compañeros y muchos periodistas se han interesado, pero creo que es uno de los más interesantes, y titulo El ovni que atravesó la península ibérica, otro caso imposible, ¿no? Es un macroavistamiento que tiene lugar el 2 de junio del año 2004, cuando un enorme objeto en forma de bala, de proyectil, es observado por miles de personas desde diferentes puntos de la geografía, ya no solamente española, sino también portuguesa, ¿no? Este objeto fue detectado en los radares militares españoles, también portugueses. En su momento tuve la oportunidad de entrevistar al portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, el coronel Barbosa, que me confesó que efectivamente varios radares militares habían detectado este objeto y habían estado 3 días, nada menos, en estado de máxima alerta, y varios cazas militares habían salido en misión de interceptación de este ovni, ¿no? Bueno, un caso sorprendente porque localicé varios testigos en diferentes puntos de España que me describían el despegue de este ovni, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso, porque no hay un solo lugar, sino varios lugares, y todos los testigos, que no se conocían entre sí y que nada podían saber unos de los otros, me describían exactamente lo mismo, ¿no? El despegue de este objeto muy cerca de su posición. Pero es que hay más, porque ese mismo día, esa misma noche, exactamente a la misma hora, 2 de junio del 2004, a las 12:02 de la noche, estaba teniendo lugar en diferentes puntos de la geografía española una serie de encuentros cercanos con ovnis, ya no del avistamiento de este objeto extraño, que también, sino una oleada, pero esa misma noche, a esa misma hora, a las 12:02, se estaban dando infinidad de casos de encuentros cercanos con ovnis. Y te puedo decir que hace unas semanas, y esto obviamente no lo he podido incluir en el libro porque ya estaba publicado, pero creo que vale la pena comentarlo, entrevistaba a un militar de Cuatro Vientos que tuvo la oportunidad de observar el cuasi aterrizaje de un ovni en esa base, en la base aérea de Cuatro Vientos, aquí en Madrid. Y lo curioso es que cuando le pregunté, ¿cuándo ocurrió esto? Y me dice junio de 2004, no le dejé acabar y le dije, espérate, a ver si acierto. 2 de junio de 2004, a las 12:02. Bueno, tenías que ver la cara de ese hombre, absolutamente blanco. Decía, pero ¿cómo lo sabes? Si esto no lo sabe absolutamente nadie. Pues un caso más a añadir a toda esa ristra de incidentes, de encuentros cercanos, de macroavistamientos que tuvieron lugar esa noche. Y un planteamiento que surge de todo esto que estamos hablando es precisamente el fenómeno OVNI, del que tanto se habla en estos últimos tiempos. Es un fenómeno que sigue vivo, es un fenómeno
que sigue dando noticias, sigue generando noticias y sigue planteándonos, por suerte o por desgracia, más preguntas que respuestas tenemos, ¿verdad? Sí, y continúan dándose pasos, ¿eh? De hecho, uno de los capítulos del libro, de los 20 mejores expedientes X españoles, lo titulo La última gran oleada de ovnis española, que tuvo lugar en la zona centro de la península ibérica entre agosto de 2011 y finales de ese mismo año, ¿no? Fueron muchísimos los casos que recopilé en diferentes puntos de España, pero sobre todo en lo que podríamos denominar la zona centro de la península ibérica, ¿no? Casos algunos muy espectaculares. Además, en esta ocasión se da una circunstancia interesante, ¿no? Que no se daba en anteriores oleadas ovni acaecidas en España, y es que hoy en día todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil con dispositivo, con cámara fotográfica y dispositivo para grabación de vídeo, ¿no? Con lo cual han sido abundantes los documentos gráficos de la aparición de estos objetos voladores no identificados, ¿no? Y bueno, te podría comentar muchísimos incidentes, pero mira, por quedarme con uno, es un suceso que tuvo lugar en Requejo de Prado Rey a finales de 2011, que es un pequeño pueblecito de León, y en este caso varias personas observan como un objeto volador, que además estaba constituido por otros dos objetos de forma circular, realiza una serie de movimientos erráticos dentro de una nube, sale de esa nube y comienza a hacer un recorrido parándose en seco, haciendo giros de 90 grados y haciendo una serie de maniobras imposibles, como te digo, a pleno día, a muy poca distancia de los testigos, y en un momento determinado pega un acelerón y en décimas de segundo desaparece de la vista de los asombrados testigos. Uno de ellos llevó un teléfono móvil y pudo tomar un buen puñado de fotografías de este objeto, además fotografías tremendamente claras, ¿no? Y curiosamente hay una serie de incidentes muy parecidos a este en otras partes de España. Me estoy acordando en Vizcaya, en la playa de Sopelana, dos chicas, en este caso dos chicas, también filman otro objeto de similares características, que además también observan, como en el caso de Requejo de Prado Rey, primeramente en el interior de una nube, ¿no? Y realizan unos movimientos muy similares, ¿no? Como te digo, hubo incluso varios casos muy parecidos, ¿no? Como si el fenómeno ovni quisiera, como siempre, jugar con nosotros o demostrar que siguen ahí, como tú bien decías antes, no sabemos muy bien para qué. El 11 también es un número que se repite en la numerología, que se repite en diferentes ocasiones. Todos tenemos presente ese 11S, ese 11M. Sin embargo, el 11 también está muy relacionado con la ufología, porque si yo te digo, Miguel, ovnis, y te añado la fecha del 11, ¿tú qué me contestas? Pues mira, este fue el día, el 11 del 11 del 2011, qué curioso, en el que tiene lugar el mayor número de casos en esta oleada ovni a la que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, podríamos decir que es el punto álgido de la última gran oleada de ovnis en España, ¿no? Además, en esta fecha, sobre todo, como te digo, en la zona centro, ¿no? Diferentes testigos observan la misma clase de objeto, ¿no? Un objeto en forma de boomerang, ¿no? Como te digo, a diferentes horas, pero este mismo día, el 11 del 11 del 2011, ¿no? Casos a los que hay que sumar otros muchos. No es curioso, es como si el fenómeno ovni, como decías tú ahora, es como si también quisiera jugar con la numerología, ¿no? Hacernos un pequeño guiño, ¿no? Un pequeño guiño. Por lo tanto, sí, es absolutamente cierto que el punto álgido de esta última oleada de ovnis en España tiene lugar precisamente ese día, el 11 del 11 del 2011. Y el libro, este fantástico libro de la editorial Sidonia que tengo en mis manos, que se llama Los 20 mejores expedientes X españoles, de Miguel Pedrero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, sigue caminando. A mí me gustan los libros de Miguel, porque aparte de ser un amigo, pues están perfectamente estructurados. Ya le ocurrió con su libro El universo no es plano,
pero es que también le vuelve a ocurrir con este libro, donde deja perfectamente definido todo lo que es el apartado de ovnis, un apartado que para los amantes de la ufología yo les recomiendo encarecidamente este libro, porque pasea por esa gran oleada ovni en España, por los ovnis estrellados en Galicia y que están considerados como materia reservada, ovnis estrellados, platillos volantes accidentados que recuperó el ejército español y de los cuales aquí también en la base aérea de Morón de la Frontera o en Rota tenemos constancia de ellos, de los Foo Fighters, esos extraños objetos luminosos que sobre todo se hicieron tremendamente famosos entre los pilotos de la RAF o de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, encuentros en la tercera fase. Aquí me voy a detener porque el Atázar, Miguel, el Atázar, espero estar pronunciándolo bien, seres de 3 metros. ¿Qué es lo que ocurre en el Atázar? Bueno, pues mira, me río, ¿no? Porque es cierto que es uno de los capítulos que más ha llamado la atención, y a todos los que nos dedicamos a seguir el fenómeno OVNI, aquellos casos que más nos interesan, y tú lo sabes muy bien porque tú has seguido muchísimos casos de este tipo y además me has puesto sobre la pista de algunos casos muy interesantes de encuentros cercanos con humanoides, incluso, ahora que hablabas de Morón de la Frontera, incluso en Morón de la Frontera, en esa instalación militar, ¿no? Que tú has seguido varios casos de ese tipo, ¿no? Y sabes que son los que más nos interesan, a los que tratamos de investigar el fenómeno OVNI, ¿no? Bueno, pues en el pantano del Atázar se produjeron una serie de casos de encuentros cercanos con ovnis que se introducían en el interior de este enorme pantano, y también encuentros cercanos con humanoides, ¿no? Sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? En su momento, algunas revistas especializadas de la época, fíjate, estamos hablando del Pleistoceno, finales de los 70, principios de los 80, publicaron informaciones sobre este asunto, ¿no? Y bueno, ya sabes que somos unos enfermos los que nos dedicamos a esto del archivo, ¿no? Pues archivamos prácticamente todo, no tiramos nada, tenemos revistas, artículos y boletines de hace 30 años, ¿no? Ahí guardados como oro en paño, y para mí siempre fueron unos casos que me llamaron la atención, ¿no? Y en un momento determinado pensé, bueno, ¿por qué no? Vamos a echarle mano a esto, vamos a ver qué hay de verdad, qué hay de fantasía, qué hay de mentira, ¿no? Bueno, esos retos a los que nos gusta enfrentarnos, y pensé, ¿por qué no? Vamos a intentar reconstruir este caso, ¿no? Vamos a intentar localizar a los testigos de estos hechos, aunque hayan pasado 30 años o 30 y tantos años, ¿no? Y la verdad es que pensé que la cosa iba a ser más sencilla, ¿no? Pero acabó complicándose mucho, la gente no tenía ganas de hablar, la verdad. Para todos ellos para estos testigos, pues se trataba de una experiencia inolvidable, pero que querían mantener en la intimidad, ¿no? Es más, algunos de ellos lo habían comentado a sus parejas, pero no había salido de ahí, ni siquiera a sus familiares más cercanos, ni a sus amigos más íntimos. Bueno, el caso es que finalmente, después de meses de trabajo, logro reunir a varios de estos testigos, a los principales testigos de estos hechos, ¿no? Y bueno, te puedo decir que no tenían ninguna intención de salir a la luz pública, no tenían ninguna intención de contar sus experiencias, sus incidentes. Eran personas absolutamente normales que después de estos hechos no habían vuelto a tener ninguna relación con el fenómeno OVNI o con el mundo de lo extraño, y yo me quedo con el testimonio de dos personas, en ese momento dos jóvenes, estamos hablando de principios de los 80, que bueno, llegaron incluso a acampar en la zona durante casi un año, durante bastantes fines de semana, con la intención de observar in situ esos sucesos que estaban ocurriendo en el Atázar, ¿no? Y bueno, tuvieron la oportunidad de observar ovnis que se introducían en el interior del pantano, tuvieron la oportunidad de observar a seres de aspecto humanoide, de gran tamaño y de menor tamaño, pero
lo que les impactó definitivamente y por lo que dejaron de acudir al Atazar y dieron carpetazo al asunto tuvo lugar cierta noche en la que se les presentó frente a la tienda de campaña un ser de aspecto humanoide de 1,40 m de altura, el cuerpo enormemente delgado, brazos muy largos, igual que las manos, desproporcionadas con respecto a su cuerpo, y una cabeza también enorme respecto a su cuerpo, ¿no? Y este ser intentó entrar en 2 ocasiones en la tienda de campaña tirando de la cremallera. Me decían estos testigos que no saben si por suerte o por desgracia la cremallera no funcionaba muy bien, ¿no? Con lo cual para abrir una tienda de campaña a veces había que dar varios tirones, incluso hasta 3, 4 y 5 tirones, ¿no? Y este ser dio 2 tirones a la tienda de campaña, pero finalmente desapareció. Ellos piensan que ante el escándalo que estaban montando, ¿no? Porque entraron en un estado absoluto de pánico, y uno de ellos incluso me confesaba que si este ser llega a entrar o el suceso llega a durar un poco más, le daba un paro cardíaco, ¿no? Porque ya no podía respirar y el corazón se le salía por la boca, ¿no? Además es un caso que, como muchos otros relacionados con el fenómeno ovni, cuando aparece este ser aparece junto a una luminosidad extrema y también tiene lugar ese extraño silencio, ¿no? Esa campana de silencio, como si la realidad separaba el viento, el sonido ambiente. Es como, me decían, como si entráramos en otro estado, no sabían muy bien cómo explicarlo, y cuando desaparece este ser vuelve la normalidad, se vuelven a escuchar los grillos, el movimiento de los árboles, el viento, el sonido ambiente. Esto es muy común a otros muchos casos de encuentros cercanos con ovnis. Dentro de la perfecta organización que tiene este libro y de la perfecta simplicidad, pero a la vez complejidad, es curiosa esta paradoja que tiene este libro, sobre todo porque es fácil de leer, pero ante todo porque está estupendamente explicado, es muy accesible. Pues dentro de esa perfecta disposición que tiene este libro, no crean que este 20 mejores expedientes X españoles es solamente en materia ufológica o materia ovni. Hay mucho más, porque en su organización nos encontramos también con los contactos con el más allá, con criaturas imposibles, la criptozoología que le llamamos nosotros, o con los poderes paranormales. Yo me voy a detener en los contactos con el más allá, y quizás la pregunta sea fácil o sea complicada de responder, pero seguramente nuestro hoy invitado Miguel Pedrero, autor de esta fantástica obra para la editorial Sidonia, pues nos va a poder responder. Porque, amigo mío, ¿qué es la Ouija? Bueno, pues ¿qué es la Ouija? La Ouija es un juego, ¿no? Aparentemente es un juego, eso es lo que cree mucha de la gente que realiza esta práctica, ¿no? Pero en realidad no es un juego, o si es un juego, desde luego es un juego bastante peligroso, ¿no? De hecho, yo el capítulo que dedico a la Ouija lo titulo Ouija jugando con la muerte, ¿no? La Ouija, como supongo que sabrán muchos de nuestros oyentes, es un tablero, una superficie a poder ser deslizante, en la que se coloca un objeto, ¿verdad?, la redundancia, que se pueda deslizar, normalmente un vaso, y en ese tablero ahí están las letras, los números y una serie de palabras simples como sí, no lo sé, hola, adiós, y los practicantes colocan sus dedos índices encima de este objeto deslizante, como digo, normalmente un vaso, que va tocando letras, que van formando palabras, que a su vez van formando frases y ofreciendo mensajes, ¿no? Lo peligroso de la Ouija precisamente es que suele funcionar, es decir, no es nada extraño que funcione, ¿no? Y yo en este capítulo, además de centrarme en algunas investigaciones que se han hecho en España sobre el funcionamiento de la Ouija, también me he centrado en aquellos casos en los que las personas que lo practican acaban bastante mal, ¿no? Incluso algunas de estas personas han llegado a suicidarse, ¿no? En el libro cuento algunos casos de este tipo. De hecho, abro el capítulo con el testimonio de un joven que hace algunos años comenzó a practicar la Ouija con un amigo. Como suele ser habitual, también conectaron
con un ser espiritual, en este caso extraterrestre, muy elevado, una gran elevación espiritual, ¿no? Es común que estas entidades se presenten de esta manera a través de la Ouija, y este ser que se fue ganando su confianza poco a poco, en un momento determinado, les pide que ha llegado la hora, que ellos son una especie de elegidos y que deben reunirse con él y con el resto de los maestros extraterrestres, pero que para eso, claro, deberían desprenderse de sus cuerpos físicos, ¿no? Porque ellos, los elevados extraterrestres, vibran en una dimensión diferente, y la única forma de viajar a su planeta, a su mundo, es desprenderse del cuerpo físico. Es decir, ellos me decían, en ningún momento nombró esa palabra tan fea que es suicidio. Sin embargo, lo que les estaba pidiendo repetidamente es que se desprendieran de su cuerpo físico, es decir, que se suicidaran, ¿no? Y estuvieron a punto de hacerlo, estaban absolutamente convencidos de que iban a viajar a ese otro planeta que vibraba en una dimensión diferente, y que contactarían con estos seres extraterrestres. Y a última hora, por una serie de contradicciones de esta supuesta entidad que se presentaba a través del tablero de la Ouija, decidieron dar marcha atrás, ¿no? Y la última sesión además fue especialmente violenta, porque esta supuesta entidad poseyó a uno de los presentes, que tomó una actitud muy violenta, ¿no? Y como te digo, no es un caso extraño, es más común de lo que nos podamos pensar, ¿no? Y en España hemos recogido varios casos de personas, sobre todo muchachos jóvenes, adolescentes, que acabaron quitándose la vida influidos por los mensajes que recibían a través de este tablero de la Ouija. Curiosamente, el libro de nuestro invitado de hoy, de Miguel Pedrero, discurre por también las experiencias cercanas a la muerte, agresores del más allá. Les recomiendo a nuestra audiencia que lo lea, porque realmente a uno le deja impresionado. Y me detengo nuevamente en un caso que aquí en esta misma casa hemos comentado, que es el del cuartel de la Borbolla, en concreto el que tiene que ver con un buen amigo también, con Javier, el cual, bueno, pues tiene un encuentro un día con un enlutado. Aquí yo te diría, Miguel, conociendo el caso, habiendo hablado mucho con nuestro común amigo, que incluso se confunde un poco con todo lo que es una experiencia, yo no sabría decirte si una experiencia ufológica por lo que cuenta el testigo, o si también tiene mucho de, como comentás en el libro, de Santa Compaña o de ese encuentro con ese enlutado. Sí, has dado en la clave. En realidad a veces tendemos a etiquetar uno u otro caso, ¿no? Ovnis, fenómenos paranormales, apariciones fantasmales, solamente en base a lo que a nosotros nos parece, ¿no? Pero en realidad en muchas ocasiones no está clara esa distinción, ¿no? Y a veces esa separación de los casos en uno u otro apartado es absolutamente artificial, ¿no? Es más, yo tiendo a pensar, ya lo sabes, que el origen de muchos de estos casos aparentemente diferentes podría ser el mismo. De hecho, poseen las mismas características. Para mí no hay gran diferencia entre un encuentro cercano con ovnis, con la Santa Compaña, con un ser espectral o con una entidad sobrenatural. Es que no la hay, ¿no? Y cuando has escuchado a decenas y decenas de testigos, pues uno llega a esa conclusión, ¿no? Dice, caray, si este hombre me está hablando de un encuentro con la Santa Compañía y este es un encuentro cercano con ovnis, pero en el fondo me está contando lo mismo, ¿no? Y las circunstancias o las características del encuentro son las mismas. Eso que te comentaba anteriormente, ¿no? De ese extraño silencio que se hace cuando aparece un fenómeno extraño, ¿no? De este tipo, ¿no? Que los testigos te lo dicen, te lo describen de diferente manera, pero en el fondo se está refiriendo a lo mismo. Uno dice que es como si hubiera entrado en otra realidad se hubiese entrado en nuestro mundo tridimensional, otros dicen que se hizo el silencio, otros dicen que es como si estuvieran dentro de una campana, pero en el fondo todos te están describiendo lo mismo, esa sensación extraña de que el tiempo se para, de que se para el sonido ambiente, de que se para el viento, de que se paran incluso hasta tus propios pensamientos, y cuando el fenómeno desaparece, se volatiliza, vuelve otra vez, como dicen muchos otros testigos, vuelve la realidad, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con este caso, ¿no? El encuentro
con un ser, como dices tú, enlutado, que en el cuartel de la Borbolla, que lo traslada al patio de ese cuartel. En ese patio observa un extraño objeto volador, o lo que podríamos describir como un extraño objeto volador, y no se acuerda de nada más hasta el día siguiente, cuando se despierta y sus compañeros comienzan a rodearlo diciendo: ¿dónde te habíamos metido? Porque te hemos estado buscando durante toda la noche, vaya paquete te va a meter el capitán, ¿no? Y efectivamente, él tenía que hacer guardia, lo que se llama la imaginaria, y cuando fueron a buscarlo no estaba allí, ¿no? Y por mucho que buscaron no lo encontraron, con lo cual la única posibilidad es que se hubiera fugado, ¿no?, del cuartel, y fue arrestado por eso, ¿no? Él no comprendía nada, solamente tenía esos recuerdos del encuentro con este ser enlutado y con ese ovni en el patio del cuartel. Pero fíjate qué curioso, que recordó que en el momento que estaba en el patio de este cuartel observó en uno de los bancos que estaba a su lado una gorra, la gorra de un soldado, a la que incluso le llegó a ver el número de serie, ¿no? Y cuando es castigado al calabozo, se encuentra con un compañero que se encontraba allí precisamente por haber perdido la gorra, ¿no? Y cuando le dice dónde se encontraba, ¿no?, efectivamente allí estaba, ¿no? Se la había dejado olvidada este soldado en ese banco del patio del cuartel de la Borbolla, ¿no? Y eso lo salvó de un puro todavía más grande, ¿no? Por lo tanto, eso sí que sería una prueba de que efectivamente estuvo allí, estuvo en el patio del cuartel de la Borbolla, y muy probablemente vivió todas esas experiencias que relata, ¿no? Además, él me decía que era muy difícil, que era prácticamente imposible salir al patio por la noche, porque tendría que pasar por varios puestos de vigilancia, y que es imposible, que él no salió del cuartel, ¿no? Y ya te digo que por mucho que lo buscaron durante esa noche, no lo encontraron, ¿no? De hecho, pensaron que se había fugado. Seguimos caminando por la historia de estos 20 mejores expedientes X españoles de nuestro invitado, de Miguel Pedrero, para la editorial Sidonia. Vamos casi concluyendo ya, pero en ese discurrir por las páginas de este libro, el último bloque, que se llama Poderes Paranormales, a mí me llama la atención muchísimo, y no me puedo resistir a no preguntártelo: esas monjas fantasmales o espectrales que veía Francisco Franco. Sí, además durante una época llevé a cabo una amplia investigación sobre las creencias esotéricas de Franco y de la gente que lo rodeaba, ¿no? Y alrededor de la historia del dictador hay toda una serie de fenómenos sobrenaturales, ¿no?, que en algunas ocasiones algunos de los que estaban a su lado decían haber observado, y tampoco cabe duda de que el propio Francisco Franco, él estaba convencido de que había vivido algún tipo de encuentros fantasmales, ¿no? Incluso en su propio despacho del Pardo. A mí me contó un individuo, un hombre que durante algún tiempo fue miembro del equipo de seguridad de Francisco Franco, me contó una extraña experiencia, ¿no? Cierto día reciben la visita de unas monjas que tenían audiencia con Francisco Franco, y efectivamente les hacen pasar al despacho del dictador. Allí entran pues para despachar, como despachaba con muchísima otra gente, pero el equipo de seguridad empieza a inquietarse porque el tiempo pasa y las monjas no salen, con lo cual educadamente llaman a la puerta para saber si todo iba bien, si todo iba correctamente, y al no recibir respuesta, pues obviamente entran de golpe, ¿no? Y se encuentran a Francisco Franco con las manos en la cara y aspecto taciturno o cabizbajo, ¿no? Le preguntan qué ha pasado, y él se niega a responder, ¿no? Dice que no ha pasado nada, que salgan de allí. Lo extraño del asunto es que las monjas no estaban por ningún lado y no habían salido de su estancia. De eso están absolutamente seguros los miembros de su equipo de seguridad, ¿no? Con lo cual no tenían otra forma de salir. Era absolutamente imposible salir de las dependencias del Pardo y no ser vistas, ¿no?
por la gente del equipo de seguridad y los puestos de vigilancia, es que era absolutamente imposible. Y sin embargo estas monjas se volatilizaron, es decir, nunca más volvieron a aparecer, ¿no? Y lo cual es llamativo también teniendo en cuenta pues bueno, la actitud del propio dictador, del propio Francisco Franco, ¿no? Que según me decía este hombre estaba absolutamente sorprendido, o casi te diría en estado de shock, ¿no? Un libro, Los 20 mejores expedientes X españoles, donde se va a poder encontrar, entre otras cosas, nuestro oyente, el lector, pues que el ejército español recuperó los restos de un platillo volante estrellado en alta mar, varios ovnis gigantescos que han atravesado la península ibérica en los últimos años, generando la alarma en el estamento militar, varias personas que se han suicidado tras practicar el peligroso juego de la Ouija, mujeres residentes en distintas poblaciones que relatan que un espíritu de similares características abusa sexualmente de ellas, un puñado de médicos españoles que investigan las experiencias cercanas a la muerte, una criatura monstruosa que ha sido vista por numerosos testigos que mató a docenas de animales extrayéndole hasta la última gota de la sangre, personas de toda clase y condición social que se han topado con la terrorífica Santa Compaña, la policía que empleó a dotados psíquicos para localizar a secuestrados poetas, o a finales del año 2011 que tuvo lugar una intensa oleada de ovnis sobre España, de la cual nada publicaron los medios, a pesar de que son muchos los testimonios, fotografías y filmaciones, y ante ese silencio pues surgen libros como el publicado por la editorial Sidonia, Los 20 mejores expedientes X españoles, de nuestro buen amigo Miguel Pedrero, al que le agradecemos una noche más que haya estado aquí con nosotros en su casa y que haya tenido la amabilidad de desbrozarnos algunas de estas interesantes historias, a la vez que nos hace y nos transmite el misterio de una forma llana, de una forma sencilla y de una forma adictiva y apasionante. Miguel, muchísimas gracias una vez más por la deferencia que tienes con esta casa. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a ti especialmente, y ya sabes, hasta cuando quieras, que no tiene que haber la excusa de un libro para que nos encontremos en las ondas. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM.